Bueno, en primer lugar queremos agradecer a todas las personas, a todos los organismos, a los medios de comunicación que nos han transmitido su solidaridad en estos momentos tan complicados para Bildu, pero también para el conjunto de la democracia. Entendemos que la actuación del Partido Popular y el Partido Socialista han reavivado los rescoldos del franquismo y en estos momentos nos ha tocado a nosotros, pero una vez que se abre esta puerta, desgraciadamente son muchas las libertades que estamos. Por ello queremos agradecer. Creemos que es fundamental todos los esfuerzos y las expresiones de apoyo a la democracia, a la justicia que nos corresponde a aquellos que por vías exclusivamente pacíficas, políticas y con todo el respeto a los derechos humanos y compromiso con ellos queremos ofrecer una alternativa política en este país y en Navarra, y por ello desde el agradecimiento y el compromiso considerar que es fundamental estas muestras de apoyo y las expresiones que en estas próximas horas se vayan haciendo, porque lo que está en juego es muy importante. No es Bildu, es la democracia, son los derechos civiles y políticos, es una sociedad avanzada y es apagar definitivamente esos rescoldos del franquismo que el Partido Popular y el Partido Socialista desgraciadamente hoy estamos viendo que han reavivado. Reiteramos una vez más la valoración que ya estamos haciendo estos días, tanto aquí como fuera de la nos volvemos a reiterar en lo mismo, está claro, y el Estado también sabe la apuesta por la construcción de la paz y por la normalización democrática del país. Y bueno, pues pase lo que pase el jueves, queremos también reafirmarnos que vamos a seguir trabajando con las mismas ganas, con las mismas ilusiones que tenemos. No podemos defraudar a toda la gente que nos está apoyando. Agradecerle también, como ha dicho Mayorga, todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo, y evidentemente vamos a seguir trabajando. La nuestra no es una apuesta coyuntural, no es una apuesta electoral exclusivamente. Estas elecciones son importantes porque creemos y queremos construir otro futuro para nuestro pueblo, pero eso no lo van a decidir los tribunales, lo va a decidir la ciudadanía de este pueblo. Hay también quien dice en declaraciones de estos días que con esta sentencia la que ha ganado es la democracia. Evidentemente, cuando excluyes una parte importante de la sociedad que encima está haciendo una apuesta firme por crear y por facilitar otro escenario de paz y de resolución del conflicto en esta tierra, yo creo que los demócratas, o que quien se considera demócrata, no puede avalar una sentencia como esta que nos excluye a miles y miles de navarros, tanto de formar parte de candidaturas como de poder optar y poder elegir a tus representantes en tus instituciones.